capítulos 4 al 6. ¿Qué son las ideas preconcebidas? Si nos vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, vemos que estas ideas están formadas sin juicio crítico y sin tener en cuenta los datos de la experiencia, es decir, es prejuzgar. Dicho de otra manera, son ideas o teorías que se tienen de algo o de alguien antes de tener conocimiento directo sobre ello, por lo que puede ser ideas que surgen desde las experiencias de terceros, rumores o prejuicios propios de la persona o la sociedad en la que se desenvuelve. El libro de Job es un libro que está repleto de ideas preconcebidas y este capítulo se basa de esto. Aquí está hablando uno de sus amigos en ese diálogo que están manteniendo Job con sus amigos, y en este caso es Elifaz, que empieza con el capítulo 4 titulado Confianza en Dios. Elifaz, si hacemos memoria, se dice que es hijo de Esaú, el hermano de Jacob, de las tribus de Jacob. Si os suena, pues Elifaz se dice que es su hijo, y esto está en Génesis capítulo 34 versículos 10 y 11. Y él era de Temán, que también se dice que Temán era el centro de la sabiduría. Así que lo que está haciendo Elifaz a lo largo de su discurso es hablar a Job desde su punto de experiencia, desde sus experiencias propias y de lo que sabía. Pero igualmente estaba prejuzgando a Job sin saber en qué contexto se encontraba y en esa situación que él se estaba encontrando de dolor, de angustia, de sufrimiento. Entonces, él primero empieza contando esas buenas obras que hizo Job y que no entendía cómo él, que era quien daba lecciones, quien estaba fortaleciendo a los débiles, que daba ese ánimo a las personas, que ayudaba a los demás en momentos duros, era él el que ahora pues no tenía esperanza, el que no sabía cómo afrontar esto. Entonces, como que no entendía el por qué con los otros sí que funcionaba y con él mismo no. Aquí lo que está haciendo ya es insinuando que Job era incapaz de aplicar a sí mismo lo que predicó a otros. Entonces aquí ya está insinuando, ya se está creando sus propias ideas, que esto lo solemos hacer en varias ocasiones, de no saber el contexto y ya prejuzgar sin darnos cuenta. Hemos de tener en cuenta igualmente que ellos estaban intentando ayudarle, que en ningún momento hacían esto con mala intención, pero sí que ellos tenían clarísimo, no se salían de esa idea de que si a Job le estaban pasando cosas dolorosas, si Job estaba pasando por sufrimiento, era por culpa del pecado, por culpa de algo que él había hecho mal. E incluso en varias ocasiones nombran que a sus hijos les pasó lo que le pasó por pecar, porque para ellos es, si tú obras bien y obras sobre la voluntad del Señor, pues tú vas a ser feliz, vas a ser dichoso y vas a tener pues todo bien, todo correcto. Y en cambio, si tú pues cometes algún pecado o haces alguna obra injusta, Dios te castiga y entonces pues tú aprendes de esa lección, pero pues tienes que pasar por ese arrepentimiento de decir, he hecho mal las cosas. Entonces estaban continuamente diciéndole que él se tenía que arrepentir y volverse humildemente a Dios y que ya con eso pues estaría perdonado. Pero pues igualmente ellos insistían y le remarcaban lo mismo, le decían, recuerda, qué inocente ha perecido, ¿dónde has visto al justo exterminado? Es decir, audazmente le está diciendo, como os comentaba, que era culpable de algún pecado. Sin embargo, Job sabía que él era un hombre justo, que estaba empezando a desorientarse porque él sabía lo que hacía y sabía que él era un hombre temeroso a Dios, obediente a Dios, y que no sabía de dónde provenía todo este dolor, toda esta angustia, todo este sufrimiento. Entonces él también podía entender que sus amigos le aconsejasen y le dijesen todo esto, pero siempre hay formas, siempre hay maneras de decirlo, y según va transcurriendo todo esto se ve que no se lo dijeron de la forma más suave, de la forma más empática, por así decirlo.
De modo que el diálogo va transcurriendo, empieza el capítulo 5, le vuelve a decir que a qué santo iba a recurrir, y en este contexto los santos simbolizan o se refieren a los ángeles tenidos por intercesores, a un intercesor. Así que bueno, también le dicen que el hombre es quien nace para sufrir, y en otras traducciones indica que el hombre es quien nace para el trabajo. Y al final lo que quiere decir, después de indagar en este versículo, es que el hombre nace para enfrentar dificultades y responsabilidades en la vida, y que éstas le ayuden a crecer como persona. Continúa dándole consejos y también indicándole qué hace Dios, esas bendiciones que Dios da de restauración. Como os decía, aquí le invitaban a arrepentirse ante Dios y decir: he hecho esto mal, perdóname, Señor. Y estaban así constantemente, porque estaban muy convencidos de que Job había pecado. Luego nos deja claro que Dios protege, y le dicen que dichosa la persona a quien Dios corrige, que no desprecie la lección de Shaddai. Es decir, que de las obras de corrección de todas se aprende. De los versículos 18 al 26, de nuevo, vuelve a indicar qué hace Dios. Y pues vemos algunas cosas como pueden ser la paz, la prosperidad, el orden, los descendientes, una buena muerte, etc. Así que ellos dicen que son testigos de esto, que esto lo tienen comprobado, y que le invitan a Job a escucharlo y a que saque la lección de aquello que se supone que él había errado. De modo que en el capítulo 6, titulado El hombre rendido solo conoce su miseria, aquí Job responde. Y él lo que está expresando es su dolor, su sufrimiento, diciendo: tengo clavadas las flechas del Shaddai, del Todopoderoso. Job aquí lo que hace es explicar por qué su sufrimiento era tan profundo y sus palabras fueron tan temerarias, porque al final dijo algunas palabras que tal vez no debió haber dicho, pero pues no somos perfectos y hay veces que el dolor nos influye hasta puntos muy extremos. Entonces sigue comentándonos esa profunda angustia emocional que está experimentando, esa desesperación. También le pide a Dios, por ejemplo, que se cumpla ese deseo y que Dios responda a su esperanza. Le hace peticiones a Dios en medio de esa tormenta. Nos dice que nunca ha rechazado los decretos del santo, que aquí santo se refiere a Dios, a Yahvé. O sea, es decir, está diciendo que él es una persona obediente, se empieza a hacer preguntas, se ve débil, además no siente esa fuerza interna para enfrentar los desafíos presentes y futuros, empieza a desconcertarse un poco porque no entiende todo esto que le está pasando. Él sigue ahí con ese pensamiento de que se supone que con todo lo que le está pasando es porque ha hecho algo mal, pero es que él sabe que no ha hecho nada mal. Así que, pues luego suelta un versículo como refiriéndose a sus amigos y también en modo genérico, que dice: quien retira la compasión al prójimo abandona el temor del Shaddai. Aquí se refiere a que Job en sus amigos buscaba esas palabras de consuelo a pesar de todo lo que estaba pasando y no las encontró. Y aquí nos vamos a que al final las grandes verdades mal aplicadas solo lastiman más a los que ya están lastimados. Hay veces que se nos puede endurecer el corazón y podemos decir las cosas de una manera muy brusca a personas que lo están pasando mal en un momento, y como nosotros tal vez hemos salido ya de ese momento o estamos en otro momento de nuestra vida que pues tal vez lo tengamos más fácil, podemos llegar a ser muy duros con esas personas. Entonces debemos de conocer siempre el contexto, y si vamos a decir algo bruto o sabemos que tendemos a decir algo bruto, tener ese autocontrol de parar, y pues si no sabemos las palabras correctas que decir en ese instante, lo mejor es callarnos y acompañar a estas personas para que sepan que estamos ahí. Y también pues podemos comunicar esto de que
tal vez no te pueda ayudar con palabras, pero que sepas que me tienes aquí, que tienes todo mi apoyo y que estoy contigo. Y por último, como no paraban de repetirle este típico fundamento teológico, entre comillas, eso de pues los buenos tienen bendición, los malos tienen castigo. Así que le decían, bueno, pues vosotros que no paráis de decirme que me tengo que arrepentir, que estáis insinuando que he pecado en alguna cosa o que también no soy capaz de aplicar todo esto, lo que yo predico a los demás, pues hacedme ver, señaladme dónde está mi error. Que esto es muy común, de que hay personas que tienen ideas preconcebidas, nos las sueltan, pero cuando les dices, señálame qué es lo que estoy haciendo mal o la cosa que sea, no te saben decir el qué. ¿Por qué? Porque son ideas preconcebidas que en muchas ocasiones no tienen fundamento o no tienen incluso lógica. Así que, pues Job está ahí como diciendo, muéstrame qué es aquello que he hecho mal para que así yo me dé cuenta. Entonces, Job, a pesar de pasar por estas grandes tribulaciones, puede discernir esas palabras de Elifaz, de su amigo Elifaz. Y que al final vemos como esas verdades, porque al final Elifaz se está basando como en esa doctrina que él conoce. Y pues tal vez sí que es una verdad, pero en ningún momento le están trayendo ese consuelo ni esa convicción a su amigo que lo está pasando mal. Y que esos consejos, sí, pues son buenos, son correctos y verdaderos, pero están aplicados incorrectamente. Y cuando tú estos consejos, a pesar de que sean verdad, los aplicas incorrectamente, pasan a ser inútiles y al final son mentiras, se convierten en mentira. Entonces, la intención, para quedarnos con algo claro, que la intención de Elifaz y de sus amigos era buena, pero el análisis del problema era equivocada. Entonces, pues fijémonos antes de plantearnos ideas preconcebidas del contexto de la situación y, como os decía, que si no sabemos qué hacer o qué decir, lo mejor es estar al lado de esa persona que nos necesita. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayáis aprendido, aunque sea un poquito. Es un libro bastante complicado de explicar, de transmitir. A mí hay cosas que me está costando un poquito entender, pero como sabéis, este podcast va de eso, va de construirse y de aprender poco a poco durante el tiempo. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.